Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión en donde les vamos a presentar un programa sobre los 25 años de la disolución de la Unión Soviética, un hecho que ha transformado la naturaleza y la geopolítica global. El día de hoy analizamos los ingredientes del nacionalismo de Vladimir Putin, el nuevo capítulo de las relaciones Estados Unidos y Rusia que se va a abrir con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, así como el cambio geopolítico de Vladimir Putin y de cómo está percibiendo el Brexit y la política de puertas abiertas y globales de la OTAN. En la segunda parte de este análisis, un recuento informativo de carácter global y en nuestro segmento migratorio, una nota sobre la movilidad de personas entre los 15 espacios postsoviéticos. Acompáñenos. El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachov asumió la dirección de la Unión Soviética, lanzando una política de reconstrucción denominada perestroika, un proceso de reformas en materia de empresas, cooperativas, actividad laboral, propiedad individual y de tránsito a la economía de mercado. Asimismo, planteó una política de transparencia y apertura política conocida como Glasnost, que permitió los deseos de independencia por parte de varias de las repúblicas soviéticas. El 8 de diciembre de 1987, los gobiernos de Estados Unidos y de la URSS firmaron un tratado para reducir sus armas nucleares, lo que puso fin a la Guerra Fría que había comenzado entre ambas naciones desde la Segunda Guerra Mundial. 2 años después, las relaciones se consolidaron aún más con la retirada de tropas rusas en Afganistán, la caída del muro de Berlín, el fin del comunismo en Europa del Este, así como el anuncio de la salida de 500.000 de soldados rusos instalados en aquella región. En 1990 se aprobó la Ley de Secesión, la cual declaraba que si cualquier república quería alcanzar la independencia podía hacerlo de forma pacífica a través de un referéndum. El 19 de agosto de 1991 tuvo lugar un golpe de Estado orquestado por altos mandos del Partido Comunista con el objetivo de boicotear un tratado que permitiría el autogobierno de las repúblicas de la Unión Soviética. Sin embargo, el golpe fracasó debido a la pasividad de los altos dirigentes militares y a la actitud del presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin. Con ello, muchas repúblicas federadas de Europa del Este declararon entonces su independencia, lo que llevó a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 25 de diciembre de 1991, día en que Gorbachov renunció a su cargo. Boris Yeltsin se convirtió en su sucesor, abandonando el comunismo y convirtiéndose en presidente de la recién fundada Federación Rusa. Este año 2016 termina con una noticia que no podemos soslayar, es decir, una lección geopolítica ante la caída de los 25 años de la Unión Soviética. Este fenómeno que transformó la fisonomía y la estructura del poder global con la implosión del comunismo y la victoria del capitalismo después de la confrontación político, militar e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A un cuarto de siglo después, hoy estamos atestiguando el desarrollo de un mundo multipolar en donde las economías emergentes cada vez adquieren un rol más preponderante en la toma de decisiones globales y en donde los actores no estatales se han convertido en jugadores clave de la política, la economía y la sociedad. Embajadora, 25 años de la disolución de la Unión Soviética, ¿cómo mira Rusia los cambios en la geopolítica global? Ну, прежде всего я хотел бы сказать, что событие, которое произошло в декабре 1991 года, действительно имело очень крупное геополитическое значение. Я думаю, даже сегодня, уже прошло 25 лет, до сих пор не сделаны все выводы и не сделаны все необходимые уроки. Очень много аспектов этого события. Внешнеполитические, внутриполитические, гуманитарные и так далее. Начнем с того, что биполярный мир, который существовал до того времени, Fue una gran hecatombe lo que sucedió con la caída de la Unión Soviética, que no era esperada,
y que significó para el mundo el fin de la Guerra Fría, el fin del pacto que existía después de la Segunda Guerra Mundial y que había puesto en orden los territorios entre las grandes potencias, las esferas de influencia, y con la caída de la Unión Soviética cayó uno de los pilares de este pacto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente el pacto de Yalta, el pacto en Potsdam, y por lo tanto empezamos a vivir un nuevo orden mundial, pero que aún no se ha pactado del todo. Mucha gente atribuye el fin de la Guerra Fría a la disolución de la Unión Soviética, cosa que yo creo que es equivocada. La Unión Soviética tiene como uno de sus principales elementos para su disolución el que haya terminado la Guerra Fría. La Guerra Fría termina antes de la disolución de la Unión Soviética. Es decir, recordemos los acuerdos de Helsinki, los acuerdos de Reykjavik. Es un momento en que ya empiezan a desaparecer las nuevas estructuras del mundo socialista en esa región de Europa, y obviamente va a ser una de las razones por las que eventualmente se va a disolver la Unión Soviética. Otra es pues el problema de las nacionalidades. Y ya se venía viendo que las distintas repúblicas que integraban la Unión Soviética estaban buscando la manera de independizarse. Problemas estructurales muy graves. Había pasado una época de estagnación de la economía. Y aparte de eso, el problema de Chernóbil. Esa tragedia fue una especie de chispa que fue la que encendió todo el problema que vino después. La Unión Soviética dejó de existir formalmente el 25 de diciembre del año 1991 para darle paso a la unión voluntaria de la Comunidad de Estados Independientes, la nueva criatura que destapó el hervidero de la perestroika y la glasnost, el ADN transformador que derrumbó el imperio e introdujo reformas económicas y de apertura política que pronto le dieron cabida a la clase rica de oligarcas. Basado en una cultura vertical y absolutista, la democracia al estilo occidental encontró grandes dificultades para convertirse en proyecto hegemónico en Rusia. La tierra de zares y el carácter autoritario privilegiaron un sistema de gobernanza centralizado, aunado al paso del libre mercado, la celebración de elecciones y la libertad de prensa. Todas las naciones de Occidente pues estaban de beneplácito porque se había terminado en primer lugar la Guerra Fría y Rusia venía a ocupar un lugar distinto dentro del concierto de las naciones. Perteneció al grupo de los 8 y realmente empezó a fluir los capitales a Rusia, empezaron a desarrollarse unos lazos que no existieron antes de esto, o sea, de la manera más, como le diría, de la manera más natural y dentro de una especie de nueva democracia. La guerra ideológica termina en ese momento, como quien dice, quedaron muy pocos países comunistas, como son Corea del Norte, China, pero con un sistema ya económico muy diferente, y Cuba. Entonces, la disolución trae consigo también la aparición de nuevos actores internacionales. Es decir, todas las naciones que formaban parte de la Unión Soviética, las repúblicas, se independizan y esto se agrega a la nueva geopolítica que se desprende de la disolución de la Unión Soviética. Todo esto tiene que ver con la ausencia de aquel pacto en donde las grandes potencias habían quedado de acuerdo en cuáles eran sus territorios de responsabilidad y de influencia. Y para Rusia como tal, la caída de la Unión Soviética significó el nacimiento de un nuevo país, al igual como sabemos de las otras 14 repúblicas,
que tuvo aspectos positivos como el hecho de que ya Rusia no tuvo que sostener a todo el llamado campo socialista del bloque soviético, a las otras repúblicas. Para las demás repúblicas hay resultados diferenciados. Por ejemplo, para Ucrania pues fue el momento para independizarse también como nación, con características propias, aspirar a entrar a la Unión Europea. Y por otro lado, para Bielorrusia fue más traumático, prefirió seguir con Rusia en una alianza, y para las repúblicas del Asia Central sí fue caótico porque Rusia mantenía estas repúblicas porque era la república más fuerte, más rica en recursos naturales, en petróleo, en gas, y el nivel de vida de estas repúblicas era mucho mejor durante la Unión Soviética. То есть мы сейчас являемся свидетелями вот этого процесса, и как он идет очень непросто. Вместо Советского Союза возникло 15 независимых отдельных государств. Говорить во внутреннем плане, это, во-первых, была смена исторических систем, эпох. Вместо социалистической системы производства пришла рыночная экономика. Вместо руководства страной одной партии пришла многопартийная демократическая система. А брать, если гуманитарный аспект, получилось так, что практически 25-30 миллионов русских в один день они оказались чужими людьми, они оказались иммигрантами, потому что они оказались в тех новых республиках за пределами России. То есть это практически была гуманитарная катастрофа. Даже сегодня в России до сих пор идут споры, был ли распад Советского Союза неминуемым или его можно было избежать. Desde la extinción de la Unión Soviética, Rusia asumió los compromisos de la agenda internacional al haber sido reconocida como el Estado sucesor frente al derecho internacional. Bajo su promesa reformista y los malabares de Boris Yeltsin que llevaron a la década caótica de los años 90, Vladimir Putin se ha erigido en el hombre fuerte de Rusia, el liderazgo que mira con total desconfianza y añoranza el colapso de la Unión Soviética hasta considerarlo la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Para el estratega, el comportamiento internacional de Rusia tenía que estar orientado a superar su aislamiento político y económico, reforzar la política de incentivos y sanciones con sus exrepúblicas y detener a la OTAN, la alianza militar euroatlántica que amenaza los talones de su seguridad nacional. Ну, прежде всего хочу сказать, что да, НАТО так и осталась военной организацией, которая осталась с времен Холодной войны. Другая организация, которая существовала в то время, Варшавский договор, ее уже не существует. Да, она уже не существует. И вот что хочу сказать. В то время, в начале 90-х годов, когда эти происходили процессы, мы имели заверения от лидеров всех западных стран, что НАТО останется там, где есть. То есть, да, и в том-то и дело, теперь есть силы ОТАН вдоль всей границы России. И, конечно, мы принимаем меры и следим за этим очень внимательно. Но я хочу сказать, не мы были первыми. То есть мы вынуждены реагировать. Но прежде всего, прошу вас вспомнить, что наш, скажем, военный бюджет, он, по-моему, в 10 раз меньше, чем военный бюджет США. И силы НАТО намного больше, чем силы России. Тем не менее, мы будем делать все для того, чтобы никто не мог посягать на нашу независимость. И будем принимать все меры для сохранения баланса.
la posición frente a Europa de la parte de Rusia, pues es muy ambivalente. Por una parte se ha beneficiado de los nuevos contactos, por otra parte, pues teme mucho que los países que formaron parte de la Unión Soviética se alineen con la OTAN, por ejemplo, y que algunos ya son parte de la Comunidad Europea. El caso de Ucrania, por ejemplo, es una excepción, pero sí han aspirado a hacerlo, y eso pues le da a la política exterior de Rusia un nuevo contexto, una nueva aspiración, que es la de contener, ¿verdad?, el avance de Occidente desde el punto de vista militar también y económico hacia pues la propia Rusia. Rusia históricamente, sus grandes generales han planteado que Rusia solo tiene dos aliados, su ejército y su flota. Y en este momento, como efectivamente usted decía, que hay un avance armamentista de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, auspiciado básicamente por Estados Unidos, con una serie de componentes del escudo antimisil, que no es otra cosa que una nueva generación de armas nucleares. Entonces, pues el liderazgo ruso, al parecer, decidió por mantener su flota del Mar Negro y reabsorber a Crimea en su territorio después del referéndum, y con el costo que hemos visto de las sanciones, de las malas relaciones, de la exclusión de los deportistas, de las Olimpiadas que acaban de pasar. A 25 años de la extinción de la Unión Soviética, el mundo no camina por una vía más certera y segura. Recordemos la época de la distensión de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, esta década de los años 90 que fue muy productiva gracias a los tratados y a los acuerdos START que buscaron reducir drásticamente los arsenales nucleares. Esta época, que ha sido de añoranza, no ha sido del todo significativa actualmente, porque hoy estamos viviendo un ambiente de tensiones y de rivalidades entre Estados Unidos y Rusia. Ahí está la política exterior de Barack Obama, que ha sacado y ha expulsado a Rusia del G8, así como le ha impuesto sanciones económicas, financieras y también diplomáticas debido a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Por otro lado, no olvidemos que hay una serie de divergencias entre los dos países, desencuentros en cuanto hablamos sobre Siria principalmente, pero también cuando hablamos de la OTAN, es decir, la Alianza Militar Euroatlántica de Defensa Colectiva, que de alguna manera le está pisando los talones de seguridad a Rusia. Ну, для начала хотел бы сказать, поправить вас немножко. Речь идет не о аннексии, а о возвращении Крыма в Россию. Porque Crimea de alguna manera siempre ha estado pues entre Rusia y Ucrania, y existen antecedentes históricos que hacen que Rusia la considere como parte integrante de su territorio. Pero la cuestión de Ucrania, del este de Ucrania, ha sido la más difícil de contemplar para Occidente, porque ya se había constituido en una nación independiente. Y no hay que olvidar que Ucrania es un país con inmensos recursos, con una gran población, con un territorio casi del tamaño de Francia, que tiene una infraestructura que se construyó en la época soviética de la mayor importancia, desde el punto de vista fluvial, por ejemplo. Entonces, pues eso ha causado un cierto problema, en el problema que conocemos ahora, y que los Estados Unidos y sus aliados han decidido disuadir a los rusos mediante sanciones económicas que han pesado mucho sobre el gobierno sobre el gobierno ruso. Hubo un acuerdo en 1994 entre Rusia y las potencias occidentales y la misma Ucrania, que si Ucrania cedía sus armas nucleares, entonces Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, con el evento de la Plaza Maidán, cuando el presidente Yanukovych fue derrocado debido a la injerencia de potencias occidentales, ahí vimos a muchos funcionarios alemanes, europeos en general,
a Victoria Nuland del Departamento de Estado y repartiendo panes a los soldados y a la gente en Maidán. Y vimos una fuerte injerencia de las potencias occidentales por derrocar a Yanukovych. Y Yanukovych se abstuvo de utilizar la fuerza y fue pues perseguido hasta casi la frontera con Rusia, y parece que ahí Rusia misma, los servicios de seguridad, se lo llevaron a Rostov en el Don, que es una ciudad fronteriza. Si dejamos que Crimea siga en manos de Ucrania ya con un gobierno nacionalista como el gobierno en ese momento de Arseny Yatsenyuk, que era primer ministro interino, entonces, según su línea política muy prooccidental, lo más probable es que haya allí una base de la OTAN tarde o temprano. Con la reabsorción de Crimea al territorio ruso, vemos cómo pues, es expulsada Rusia del G8. Vladimir Putin busca adquirir un posicionamiento relevante en el orden internacional y ha demostrado tener un enorme grado de inconformismo ante el status quo creado desde la Guerra Fría y el mundo bipolar. Rusia, con un territorio el más grande del planeta, que está, por supuesto, compartido entre dos continentes, es decir, Europa y Asia, permite que el hombre fuerte de Rusia busca incluir dentro de su política exterior la autoafirmación de Rusia como un poder global y ascendente en el siglo XXI. En otras palabras, el mensaje es clave. El mundo no puede prescindir de Rusia, un país muy importante en la agenda internacional, pues tiene poder energético, tiene poder nuclear, es país miembro del G20, así como tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que Rusia, como lo dijo hace muchos años un historiador ruso, está condenada a ser una gran potencia. No podemos negar el papel tan importante de Rusia desde el siglo XIX, desde que vence a Napoleón, ¿verdad? Rusia se vuelve la primera potencia continental y tiene una historia y un destino pues que es, digamos, dentro del concierto de las grandes naciones, o como una gran nación, ¿verdad? Se encuentra, obviamente, frente a Europa, una Europa unida, que ahora empieza a desunirse, y junto a China, y luego con su principal adversario de siglos, de décadas y siglos, que son los Estados Unidos, que es precisamente la única potencia que con el concepto de los rusos, la visión de los rusos, es único competidor. Значит, я должен сказать, что эта организация, она не очень представляет то, что на самом деле происходит в мире. Она не очень репрезентативна. Начнем с того, что там нет Китая, которая практически сейчас, вторая, может быть, скоро первая страна-держава мира. Поэтому мы считаем, что двадцатка, G20, она более легальна в этом смысле, потому что она включает различные новые центры власти. То есть она больше соответствует той конструкции мира, которая сейчас является, то есть многополярному миру. Вот именно, там помимо восьмерки, там есть, естественно, и Мексика, и Китай, и Индия, и Южная Африка, и Бразилия, и так далее. Поэтому двадцатка – это более серьезная организация. Rusia es un país que, decía un profesor de Harvard, que si se le ve desde Occidente es Asia y si se le ve desde Oriente es Europa. Entonces tiene esa doble característica cultural, histórica, étnica. Rusia entró en calidad de subordinada al capitalismo mundial, abdicó al socialismo real que tenía, y al entrar así, pues sí la invitaron al G8,
como me parece a mí una estrategia para distanciarla de China, porque la alianza entre China y Rusia es muy peligrosa para Occidente y para el líder de Occidente, que es Estados Unidos. En un estado multiétnico y pluricultural, la mano dura de Vladimir Putin se ha impuesto para conseguir orden y estabilidad. Su liderazgo ha sido crucial como artífice de la consolidación económica que rectificó la transición de una economía planificada y centralizada hacia una economía de mercado. El presidente ruso, considerado el nuevo mandamás del nacionalismo ruso y de la tradición imperial, le apostó a la supremacía del país en el mercado energético global, ahora un campo minado con el cambio en el ciclo económico internacional y la caída en los precios internacionales del petróleo y gas. Para muchos, Rusia sigue siendo la gran potencia pobre, la definición que data de la época de Pedro el Grande. Si nosotros consideramos el papel de Rusia frente a Europa y frente a los Estados Unidos, olvidándonos un poco de China, que es otro aspecto importante, hemos visto que es necesario una evolución que tome más tiempo para que Rusia se acomode a las aspiraciones de los países democráticos. Es decir, en la primera etapa de los nuevos gobiernos de Rusia, pues fue con el presidente Yeltsin, que fue un ajuste, empezó a haber un ajuste, ¿verdad?, en la política interna, en la economía, en las relaciones internacionales. Yo creo que el presidente Putin ya toma en un estado mucho más fuerte y naturalmente tiene que enfrentarse a grandes problemas, como ha sido la guerra en el Medio Oriente, la cuestión de Crimea y las sanciones que se le han impuesto. A todo esto se une pues, la reducción de los precios del petróleo en una economía que depende mucho de ello. Ya que Rusia es multiconfesional, multinacional, multiétnica, y por lo tanto subió al liderazgo un perfecto desconocido en aquel momento, que era Vladimir Putin, pero que venía de los servicios de seguridad, como bien sabemos, y que empezó una política de reposicionamiento de Rusia de manera pues muy efectiva, casi como una jugada de ajedrez, porque utilizó las ventajas comparativas que tenía Rusia, que era la producción de armamento y la extracción de gas y de petróleo y la venta de estos recursos naturales a Occidente. Y con esta herramienta de los recursos energéticos y gracias a los altos precios del petróleo que habían desde el año 2000 hasta 2013, Vladimir Putin logró reposicionar al país y darle otra vez el lugar que merece este enorme país en la escena mundial. La política exterior comandada por Vladimir Putin ha enfrentado a Estados Unidos y Rusia. Precisamente este último país sufre de una recesión económica que promete no terminar. La falta de reformas estructurales, los programas de austeridad, el aumento del endeudamiento, la devaluación del rublo, el deterioro económico, así como su baja natalidad, aunado a su alta mortalidad, la siguen colocando en el 10º lugar de las economías mundiales. Este panorama no se puede desatender sin considerar los juegos geopolíticos de Vladimir Putin, la anexión de Crimea, el conflicto en Ucrania y los enfrentamientos con Georgia que han enfadado al mundo occidental y despertado la ola de sanciones económicas, financieras y diplomáticas hacia Moscú. Después de la caída de la Unión Soviética, los 8 años que Boris Yeltsin llegó por primera vez, el primer presidente de Rusia al poder, que estuvo 2 periodos, fueron una catástrofe para Rusia porque se enseñorearon las mafias que se repartieron la riqueza de la Unión de Rusia básicamente, y había un caos y el nivel de vida de la población bajó drásticamente. La inflación en 1992 llegó a 1500% y en 1993 llegó a 3000%, algo que ni siquiera podemos imaginar
en nuestros países, en donde cuando la inflación llega a 4% ya estamos muy preocupados. Entonces, hubo una fuga enorme de cerebros, sobre todo de la industria nuclear y de los científicos nucleares. Y en realidad fueron años muy difíciles para Rusia. El proyecto de Lenin fue un proyecto milenario. Es decir, pensaron que el Homo soviéticos que se había pensado crear duraría siglos, ¿no? Entonces pusieron sus huevos en diferentes canastas. Es decir, la industria, por ejemplo, del espacio está en Kazajstán, la industria farmacéutica en otra de las repúblicas, y Rusia se queda en este momento, cuando se independizan estas naciones, pues con un rezago verdaderamente que había que colmar de alguna manera, ¿verdad? Y eso pues le trae problemas económicos. En segundo lugar, pues también la privatización de las empresas de Estado. Este fue un proceso que llevó a Rusia pues al surgimiento de oligarcas, como lo vemos ahora, y realmente no fue el proceso más democrático que podría esperarse. Señor embajador, en 25 años de historia, Rusia se ha acercado a la economía de mercado y se ha alejado de la economía centralizada y planificada. Si nos puede platicar sobre estas reformas económicas que han transitado hacia el capitalismo, pero también platíquenos sobre esta Unión Económica Euroasiática que tiene como objetivo también acercarse con sus ex repúblicas soviéticas. Как вы знаете, они у нас прошли очень тяжело, особенно в начале 90-х годов. Но можно считать, что в принципе сейчас уже структура экономики более-менее уже состоялась. Вы абсолютно правы. Нынешняя экономическая ситуация в мире, она сильно повлияла на нашу страну. Так же, как, скажем, на Мексику. Потому что Мексика тоже бюджет во многом зависит от цен на нефть. Вот эти события являются для нас поводом серьезного анализа ситуации в экономике. И прежде всего мы уже приняли решение, и мы движемся в этом направлении. Речь идет о диверсификации экономики. Ну и потом наше население, оно готово идти на какие-то лишения, потому что они знают, что то, что сейчас происходит, это результат определенного давления западных стран на Россию. А мы очень заботимся о своей независимости. И мы очень не любим, когда на нас пытаются давить. Frente a una política exterior anclada a criterios geopolíticos y de añoranza al imperio, es que Rusia propone la creación de la Unión Económica Euroasiática, pues ha quedado claro que para varias de sus ex repúblicas se han convertido en un punto de fricción entre Rusia y Occidente. Tan solo recordemos la política del Eastern Partnership o bien la política de la buena vecindad que llevó al conflicto en Ucrania. Justamente con la idea de contrarrestar el poder disuasivo de la Unión Europea, Rusia propone la creación de esta unión económica para acercarse a sus ex repúblicas y espacios postsoviéticos y alejarlos de la clara intención de la Unión Europea y de la OTAN. Yo creo que Rusia no ha perdido sus contactos con sus antiguas repúblicas, las repúblicas son independientes ahora. Obviamente, esto ha determinado también el surgimiento de algunas organizaciones regionales en las que Rusia participa muy activamente, aparte de aquellas en las que participa de manera global, ¿verdad? Entonces, la situación económica en Rusia ya no depende totalmente, ¿verdad?, de una economía como era anteriormente programada con los planes quinquenales, etcétera, sino que se ha abierto y ha tenido pues algunos resultados muy positivos. Por otra parte, pues lo que parece ser es que eso sí, Donald Trump más bien va contra China, es decir que para Donald Trump la economía china sí representa una amenaza muy fuerte a la economía estadounidense y pues se ven ciertos pronósticos de que China y que Rusia junto con Estados Unidos
podrían tener una alianza para ir en contra de China. De hecho, esta es la estrategia que se plantea para Estados Unidos, que tal vez Donald Trump quiere seguir. Yo lo dudo mucho, porque entre Rusia y China hay una muy buena relación. Como usted decía, se está formando la Unión Eurasiática y esto es vital para que estas dos potencias crezcan en poderío y puedan enfrentarse al belicismo que Estados Unidos pueda tener en determinado momento contra ellos por medio de la OTAN con Rusia, cercándola en sus fronteras con la Unión Europea. Почему? Потому что экономика Советского Союза, она взаимозависела. Вот, например, ракеты, да, которые мы делали. Двигатели делались, скажем, на Украине. Сама, так сказать, весь корпус делался в России. Электроника производилась в Армении. То есть все было взаимозависимо. И сейчас это вполне нормально, что те страны, которые хотят, в общем, они хотят пользоваться преимуществами вот такого союза. Это касается не только бывшего Советского Союза. Например, только что мы подписали соглашение с Вьетнамом, потому что наш союз предоставляет возможности свободной торговли и рынка. Турция проявляет очень большой интерес. Израиль проявляет большой интерес. И еще такая деталь, которая может касаться вас. Мы подписали сейчас два соглашения о намерениях с Перу и Чили. То есть со странами, которые являются Тихоокеанским альянсом. Да, и мы сейчас... Нет, Тихоокеанский альянс. Sí. И мы сейчас это обсуждаем с вами, с Мексикой. Vladimir Putin se ha visto ampliamente beneficiado por el sentimiento antisistema y de rechazo a los partidos políticos tradicionales en el mundo occidental. El resultado inesperado del Brexit, es decir, el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, se ha convertido en una situación ideal, pues al mandamás geopolítico le conviene la Europa dividida, fragmentada y en permanente crisis, que es el disuasivo por excelencia para que sus espacios postsoviéticos se alejen de la Unión Europea y cambien su mirada hacia el ex imperio. Y es que la crisis de inmigrantes y refugiados en Europa, la eurofobia, así como la llegada de los populismos, son precisamente las vulnerabilidades de las que Vladimir Putin busca sacar ventaja. Sí, efectivamente, el Brexit fue un acontecimiento interno en Europa Occidental. Sin embargo, a Rusia la beneficia porque las sanciones son impuestas por la Unión Europea, por Bruselas, y por lo tanto hay allí una unidad de los países que conforman la Unión Europea para sancionar a Rusia. Y en la medida en que se da el Brexit, entonces esto para Rusia es como abrir una brecha para poder negociar con cada país por separado. Pues mucha gente piensa que Rusia se beneficiará de la salida de varios países clave en la Unión Europea. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que la unidad y la cooperación son los elementos que deben prevalecer en las relaciones internacionales, ¿verdad? Obviamente el caso de Brexit, aún los propios ingleses están preocupados por cómo se va a resolver este problema. Сейчас очень много разговоров, что мой президент Путин хочет возродить Советский Союз. И якобы мы угрожаем независимости многих республик вокруг нас. Я хочу сказать, что абсолютно это не соответствует действительности. Страница истории уже повернута, и уже не может быть возвращения на... Después del Brexit se realizó la cumbre de la OTAN en Polonia. Un encuentro que tuvo una pincelada especial porque en este año 2016 también se cumplieron los 25 años de la disolución del Pacto de Varsovia,
la Alianza de Defensa Colectiva liderada por la ex Unión Soviética en épocas de Guerra Fría. Sin embargo, la OTAN, que surgió en el año de 1949, no se disolvió. Por el contrario, se reformó, actualizó y reeditó de cara a las nuevas amenazas de la seguridad colectiva global. Hoy, Donald Trump no puede perder de vista que la Organización de Cooperación de Shanghái está trazada para convertirse en el verdadero contrapeso de la OTAN, una organización que tendrá mayor peso y talla si la India e Irán deciden ingresar. Precisamente Vladimir Putin se beneficia de las fisuras dentro de la OTAN y ve con entusiasmo las críticas de Donald Trump hacia esta alianza colectiva militar. Esta es una etapa muy difícil en donde este nuevo orden mundial que se está generando considero desde la caída de la Unión Soviética, desde 1991, es un orden mundial que no acaba de configurarse todavía, pero que ya es muy evidente que es un orden multipolar y ya no es el orden unipolar que había planteado la administración Bush con el proyecto del nuevo siglo americano. El siglo XXI iba a ser el siglo americano, ya que Estados Unidos se consideraba la única potencia global. Sin embargo, con estos acontecimientos, este reposicionamiento económico y geopolítico de Rusia, por una parte, por otra parte, el crecimiento enorme de la economía china, causó que se diera además la impresión de que el mundo ya no es unipolar. Y si sumamos a esto la alianza entre China y Rusia en términos de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en donde no solamente es una alianza económica, sino también hay aspectos militares, sin que pueda decirse que es una alianza abiertamente militar. Ante la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, usted, señor embajador, piensa que habrá una contención de la OTAN, sobre todo porque el gobierno ruso pues mira con desconfianza su ampliación hacia otros países de Europa del Este que de alguna manera están amenazando el cinturón de seguridad ruso. Потому что мы считаем, что без сотрудничества, без взаимопонимания, без взаимодействия ни одна страна в мире не может добиться какого-либо успеха. Особенно в условиях современных угроз. Самой главной угрозой сейчас является международный терроризм. И мы с первого дня, скажем, событий в Сирии, каждый день говорим, давайте работать вместе. Несмотря на то, что у нас с американцами очень много противоречий, именно по Сирии, в частности, вы знаете, что мы несколько раз договаривались о конкретных вещах в Сирии с американцами, в частности, по Алеппо. И каждый раз, когда мы договаривались, американцы это не выполняли. И вместо этого они обвиняли нас, который протягивает им руку. La confrontación entre Rusia y Estados Unidos ha sido muy evidente bajo las administraciones de Barack Obama en la Casa Blanca. Un ambiente de tensión que Donald Trump busca evitar. Para el presidente electo, el gran enemigo de los estadounidenses es Beijing y no Moscú. Bajo este principio se busca trabajar sobre un piso de coincidencias como forjar una alianza ruso-estadounidense contra el terrorismo transnacional y colocar a ISIS o al Estado Islámico en el verdadero enemigo a vencer, a diferencia de la figura de Bashar al-Assad en Siria. No olvidemos la conclusión establecida por la CIA. Rusia intervino en asuntos internos en Estados Unidos y las elecciones que le dieron el triunfo a Donald Trump en contra de Hillary Clinton. Esta operación de hackeo cibernético ha levantado ámpulas en los líderes del Partido Republicano, quienes miran a Rusia bajo la divisa de la desconfianza. Donald Trump siempre dijo en sus campañas que, bueno, dejen que Rusia
ataque al Estado Islámico, nosotros nos beneficiamos de esto, y sin embargo, la candidata Hillary Clinton planteaba que realmente, y hasta la fecha lo siguen planteando, que Rusia tuvo una intervención en la elección estadounidense y sobre todo a favor de Donald Trump. Esto me parece un poco pues absurdo y una exageración porque, bueno, la gran potencia mundial que es Estados Unidos, con una economía 15 veces mayor que la rusa, con una cantidad de bases militares a nivel mundial, ¿cómo puede ser que sea intervenida por unos hackers rusos cuando es la gran potencia mundial? Lo que pasa, me parece a mí, es que Hillary Clinton utilizó el discurso macartista de la Guerra Fría, inmediato a la Segunda Guerra Mundial, tratando de buscar un enemigo. Что касается избрания господина Трампа и как это повлияет на развитие отношений, скажем, США с нашей страной, это еще рано судить. Мы слышали и другие заявления, которые, в частности, касаются Мексики, поэтому, я думаю, еще рано говорить. Надо подождать, что будет на практике. Но я хочу подчеркнуть, что мы слышали его заявление, что он хотел бы улучшить наши отношения. Мы к этому готовы. Тем не менее, мой министр практически каждый день говорит по телефону с господином Керри, и мы абсолютно убеждены, что ни Сирия, ни сирийское законное правительство, ни мы, никто, мы не можем добиться там мира, если не будет международного консенсуса. Pues ahí hay una cuestión, yo creo, de retaliación por las medidas que ha tomado los Estados Unidos en las sanciones económicas en contra de Rusia. Entonces, aquí vemos que se encuentran con una persona que piensa de manera diferente a la actual administración y probablemente tratar de congraciarse con él de antemano, viendo que esto puede ser una manera en que se suavicen esas sanciones y que vuelva a tomarse una relación mucho más equilibrada con nuestra gran potencia. La designación de Rex Tillerson como nuevo secretario de Estado para la administración de Donald Trump ha sorprendido a propios y extraños, pero ha representado un verdadero hito para Vladimir Putin. Hay que recordar que el exdirector de ExxonMobil pues ha mostrado tener una relación muy cercana con Vladimir Putin y con el régimen de Moscú y ha rechazado una y otra vez las sanciones económicas y diplomáticas interpuestas por la administración de Barack Obama ante la anexión de Crimea. De esta manera, Donald Trump le entrega a una persona sin experiencia política el mayor puesto diplomático de Estados Unidos y el mundo. Señor embajador, si nos puede compartir un mensaje para los mexicanos en ocasión de la celebración de los 125 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, porque hemos sido dos países que hemos coincidido como economías emergentes, participamos en el APEC, pero también somos miembros del G20. Мы отмечали это официально в декабре прошлого года. То есть практически весь этот год прошел под этой эгидой. Я вам могу даже напомнить такой исторический факт, что Русская империя и независимая Мексика в 1800-е годы мы были соседями. У нас была одна граница. Да, в Калифорнии. Мы были соседними странами. То есть это уже определяет характер наших отношений. У нас традиционно добрые отношения. Отношения дружбы, сотрудничества. У нас никогда между Россией и Мексикой никогда не было каких-то больших проблем международных. Мы уважаем друг друга. Да, у Мексики есть своя позиция, есть свои взгляды по различным международным проблемам, и мы не везде совпадаем. Но что самое главное, и вы, и мы выступаем за превосходство международного права,
мы за установление многополярного мира, мы за главенствующую роль ООН. Realmente México fue el primer país que estableció relaciones con la Unión Soviética en 1924, mucho antes que Estados Unidos, que solo estableció relaciones cuando Alemania nazi salió de la Liga de las Naciones, ya decidió el rearme y la militarización y bueno, prepararse para el ataque en la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, la Unión Soviética fue invitada a pertenecer a los organismos internacionales de la época. Y por lo tanto, México y Rusia siempre han tenido una relación, aunque muy distante, económicamente muy lejana también, pero siempre las posiciones del gobierno mexicano con las del gobierno ruso desde las dos primeras revoluciones del siglo XX, 1910 y 1917 en Rusia, siempre fueron posiciones a favor del diálogo. Hay que reconocer que en las últimas dos décadas y media, en vista de que Rusia se ha convertido en una economía de mercado, se han incrementado notablemente. Yo creo que nuestros contactos han sido mucho más cercanos. Algunas cuestiones que nosotros a veces dejamos en suspenso, como por ejemplo dejar de nombrar un embajador durante mucho tiempo, creo que eso afecta a nuestra relación. Pero tenemos, por ejemplo, se compran aviones rusos, hay una serie de programas para intensificar nuestra relación. Yo estuve el año pasado en Rusia precisamente y hay un espíritu de acercamiento hacia México y creo que se debe proseguir. Veamos el comentario de Federico Lamont, quien nos habla sobre la escisión soviética a 25 años, pero también sobre esta movilidad que hay entre sus diferentes países. Diciembre 1991, 3 líderes de estados que integraban a la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, la URSS, anuncian la escisión, entre ellos Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Este acuerdo no toma por sorpresa a la población, dado que meses con antelación fueron objeto de una fallada tentativa golpista, pero desde esa tentativa golpista hasta la escisión, esto derivó en un éxodo de inmigración de la Unión Soviética hacia Europa Occidental, particularmente naciones como Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. El segundo capítulo que denominó o siguió a esta escisión se da precisamente en el año del 1996 y 1997, cuando en contraflujo al arribo de rusos asentados en Israel, esto da marcha atrás y son los rusos los que fluyen, inmigran hacia el Estado de Israel. En este capítulo, que es definitivo para la historia de la Federación de Rusia, juegan condiciones importantes la economía, el sentimiento nacionalista que alienta a la población rusa desde la época de los Romanov y principalmente una transición hacia la democracia. Esto tiene una consecuencia en la población de la Federación Rusa, que al mismo tiempo marca una disminución de 158 millones a 142 millones. 12 de ellos, repito, salieron con destino a Europa Occidental, otra parte llegó a la Unión Americana y otros más a la parte sur de nuestro continente. Derivado de lo anterior, el liderazgo ruso planteó diferentes políticas para no desalentar, pero tampoco motivar el éxodo ruso. Entre ellas, la apertura a la inversión extranjera, lo cual se da en el año 2004-2008, un nuevo periodo presidencial
de Vladimir Putin, y después, en el 2012, se cierra esta historia con el reencuentro ruso. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.